Gloria al Señor. Dios les bendiga. Dios bendiga a cada uno de los que están siguiendo esta transmisión. Es una gran bendición nuevamente poder llegar hasta su hogar en este tiempo. El Señor ha sido bueno, el Señor ha sido fiel con cada uno de nosotros. Y hoy pues el Señor, estoy seguro que quiere hablar a cada uno de nosotros. La palabra del Señor quiere llegar a tu vida. En el nombre de Jesús vamos a orar para iniciar. Yo le invito a que usted que está ahí en su casa con su familia, si puede hacerlo, acompáñeme. Vamos a pedirle al Señor que Él se manifieste por medio de su palabra, que necesitamos nosotros recibir esa bendición. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios amado, hoy nos presentamos delante de ti, Señor, una vez más, agradeciéndote primeramente por ese privilegio, esa bendición, mi Dios amado, que tú nos das de estar delante de tu presencia. Agradecemos, Señor, porque tú has sido fiel. Te pedimos, Señor, que hoy tu palabra, Señor, venga sobre cada uno de nosotros. Tu palabra, Señor, sea como ese alimento, como esa agua, Señor, que nos dé vida, Padre. En el nombre de Jesús, envía, Señor, un espíritu de revelación, Señor, de entendimiento, que nosotros, Señor, podamos recibir esa palabra en esta hora, Padre. Ahí donde está tu pueblo, Señor, en sus hogares, en el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo se manifieste de una manera sobrenatural y que hoy, Señor, esa palabra, Señor, llegue, Señor, con poder y gloria sobre cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Nos alegramos de poder tener ese privilegio. Le damos gloria al Señor, que Él nos da nuevamente la oportunidad de estar acá en su presencia, y bendecimos a nuestros padres espirituales que nos dan también la bendición y el privilegio de poder hacerlo. El Señor ha venido hablando, ha seguido hablando constantemente a nuestras vidas, y pues el Señor ponía en mi corazón un sentir muy fuerte con respecto a esta palabra que hoy le quisiera transmitir. El tema que el Señor ponía en mi corazón es el sacrificio del nuevo pacto. Y con respecto a ese tema, con respecto a esa palabra, el Señor ponía fuertemente en mi corazón de que nosotros como pueblo del Señor, nosotros como siervos del Señor, necesitamos nosotros tener en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo nuestro ser, estar siempre constantes sabiendo de que todo lo que el Señor Jesús hizo por nosotros, el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, que nosotros lo tengamos presente para que a nosotros no se nos olvide y que nosotros no perdamos la fe. Que nosotros como pueblo del Señor tengamos presente de que el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario es lo que a nosotros nos da vida eterna, lo que a nosotros nos da salvación. Entonces, para poder iniciar, yo quisiera leer en el libro de Isaías, capítulo 59 y versículo 2. Sabemos que en el plan perfecto del Señor, en el plan de parte del Padre, el Señor permite en la creación que el hombre y la mujer estuvieran delante de la presencia del Señor. ¿Usted se recuerda? De que dice la Biblia que el hombre tenía comunión directa con el Señor hablaba directamente con Adán, él tenía una comunión, vamos a decirlo, perfecta, hasta el punto en el cual el hombre falla. Hasta el punto en el cual el hombre comete pecado, y usted y yo sabemos de que el pecado a nosotros nos separa. El pecado a nosotros nos separa de la voluntad, de la presencia de Dios, de la bendición de Dios. Entonces, en ese tiempo, cuando el Señor se manifestaba y Él hablaba cara a cara con el hombre, había una comunión entre Dios y el hombre. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando el pecado llega y se da esa separación, entonces el Padre empieza a activar el plan, empieza a activar lo que Él de antemano ya había predestinado. Y miren lo que dice acá en el libro de Isaías, capítulo 59 y versículo número 2. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios,
Y note acá lo que dice, la iniquidad ha hecho separación entre Dios y el hombre. Y dice, vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Entonces, partiendo de este versículo, yo le quisiera recordar que hoy, en este tiempo, estamos en un tiempo de reconciliación. Un tiempo en el cual el Señor ha abierto esta palabra para que nosotros podamos acercarnos nuevamente a Él. ¿Y por qué le puse este versículo para poder iniciar? Para que nosotros veamos de que realmente la iniquidad, el pecado a nosotros nos separa de la voluntad de Dios. Yo le quiero recordar de que usted es hijo de Dios. Yo le quiero recordar que aunque usted esté en su casa, yo le quiero recordar que aunque usted no se esté congregando, que aunque usted no esté en un templo físico, usted es el templo y morada del Espíritu Santo, que aunque nosotros no nos estemos congregando, aunque nosotros no estemos en el templo acá reunidos como hermanos, yo le quiero recordar, iglesia amada del Señor, que usted es templo y morada del Espíritu Santo. Que nosotros hemos sido escogidos para que en nosotros sea depositada esa bendición, que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas. Entonces, saber de que nosotros estamos caminando por fe, pero ahí está el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Entonces, se da esa separación y el Señor, el Padre empieza a llevar a cabo ese plan precioso y empieza, el Señor Jesucristo lo vemos, empieza a obrar, empieza a trabajar y nosotros lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando nosotros vemos la palabra, todo lo que vemos en la palabra habla de Jesucristo. De Jesucristo, de lo que Él es, de lo que Él hace, de cómo Él obra, de las maneras como Él actúa. Entonces, mire lo que dice acá en el Evangelio de Mateo, capítulo 26 y versículo 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. El Señor Jesús hablándole a los discípulos y le dice, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esa sangre preciosa, ese sacrificio en la cruz del Calvario, ese sacrificio del nuevo pacto es la que fue derramada, dice la palabra, para remisión de los pecados. Jesucristo entrando, poniéndose Él como sacrificio delante del Padre para que nosotros alcancemos esa bendición, para que nosotros alcancemos misericordia. Por gracia nosotros somos salvos. Entonces, Él viene y empieza a ofrecerse, Él como ofrenda se presenta delante del Padre. Y mire que cuando nosotros vemos lo que el Señor Jesús hace, para nosotros es un ejemplo. Mire lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 1 y versículo número 5. Dice, de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. Usted se alegra porque el Señor le amó. Fíjese que a veces, no sé si usted se ha preguntado, yo en una oportunidad me le acerqué a pastor y le dije, mire pastor, fíjese que uno como quisiera de que cuando uno le habla a las personas de que todo mundo aceptara al Señor Jesús. Y él me comentó y me dijo, pues lamentablemente no es para todos. Créanme que cuando nosotros nos podemos dar cuenta y nosotros podemos saber de que nosotros somos hijos de Dios, de que Él nos alcanzó con su gracia y su misericordia. Él tuvo misericordia de nosotros y se acordó de nosotros. Déjeme decirle, iglesia amada del Señor, es porque Él nos ama. Porque Él nos amó, por eso se entregó, por eso Él se acordó de nosotros, porque Él nos ama. Y dice la Biblia, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Una vez más, esa sangre preciosa que fue derramada, esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Ahí el Señor mostró su amor para con nosotros. Y fíjense que eso es lo que el Señor ponía fuerte en mi corazón, que le recuerde, iglesia amada del Señor, no tengamos
en poco la sangre preciosa, no tengamos en poco el sacrificio en la cruz del Calvario, lo que el Señor hizo por nosotros, no lo tengamos en poco, que no se les olvide. Ahí en su casita, ahí con su familia, y le hablo en este momento a los padres de familia, recuérdenle a su familia, Jesucristo murió por nosotros, Él entregó su vida en la cruz del Calvario por nosotros, que no se nos olvide, ese sacrificio en la cruz del Calvario fue por amor. Fue por amor, porque Él nos ama. Él dio su vida por cada uno de nosotros. Y dice la Biblia que no hay mayor muestra de amor que alguien entregue su vida por su hermano. Lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Pero mire acá el versículo número 6, Apocalipsis capítulo 1 y versículo número 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Entonces, el Señor se entrega, Él como sacrificio en la cruz del Calvario, Él derrama la sangre preciosa. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros? Dice la Biblia que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, para el Padre. Quiero recordarle, iglesia amada del Señor, que nosotros tenemos un privilegio, nosotros tenemos una gran bendición de poder presentarnos delante de Él. Así como se presentaba en el antiguo pacto el sacerdote y el sumo sacerdote, nosotros ahora tenemos la bendición y el privilegio de poder presentarnos delante de Él, de poder estar en su presencia, de poder adorarle, de poder darle la gloria a Él, porque Él ha sido bueno con nosotros. Amén. Yo no sé, mire, yo no sé cuántos de ustedes están agradecidos con el Señor, pero para conmigo el Señor ha sido bueno, el Señor ha sido fiel. Él ha mantenido fiel a su palabra, a su promesa. Mire, la bendición no ha faltado, si usted se da cuenta, ahí en su casa. Déjeme decirle, oiga esto, incluso muchos no han trabajado, no han podido trabajar, pero la bendición y el sustento no ha faltado en tu mesa. La bendición no ha faltado en tu casa. Estás ahí con tu familia. Y mire, si algo ha pasado, no tenga pena. El plan perfecto de Dios se tiene que llevar a cabo. No se preocupe, no se afane, no tenga miedo, no tenga temor. Él tiene cuidado de nosotros, porque si nos amó y entregó su Hijo por nosotros, imagínense, Él nos dará todas las cosas. Solo tengamos paciencia, solo confiemos en Él. Él viene a nosotros y nos hace reyes y sacerdotes. Yo no sé cuál es la situación por la cual está atravesando en este momento. Yo no sé qué es lo que ha pasado en su vida, en su casa, en su familia. Yo no sé qué es lo que está pasando. Pero quiero recordarle que usted tiene un privilegio grande de parte del Señor. Quiero recordarle que el Señor a usted lo hizo rey y sacerdote para el Padre, y que ahora tiene el privilegio de poder presentarse y de poder entrar al lugar santísimo para adorar, para darle la gloria a Él, para honrarlo. Tiene esa bendición. Y yo no sé si usted se alegra por eso, pero gloria a Dios, porque Él ha sido fiel con nosotros. Entonces, si nosotros tenemos la bendición de poder ser ahora llamados a la presencia del Señor, definitivamente nosotros no nos podemos presentar delante de Él, como dijo alguien por ahí, con manos vacías. No podemos llegar delante de Él y solo aquí estoy y ya. Mire, nuestra vida misma es una ofrenda delante del Señor. Nosotros estuvimos hablando en el discipulado con respecto a esta palabra, y gloria a Dios porque nos bendice mucho el poder hablar de lo que el Señor hace por nosotros, ese sacrificio precioso que el Señor hace por nosotros. Pero vamos a avanzar. Mire lo que dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 8 de Hebreos y el versículo número 3. La palabra del Señor dice: porque todo sumo sacerdote, hablando de nosotros, hablando de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas. Y mire, yo quiero enfocarme en este momento, en este punto.
con respecto a Hebreos capítulo 8 y versículo 3 dice, ya tenemos claro que por medio del sacrificio en la cruz del Calvario nosotros fuimos constituidos reyes y sacerdotes, pero dice la Biblia, todo sumo sacerdote está constituido ¿para qué? Para presentar ofrendas delante de él. Y vamos a ver acá. Fíjese que a veces cuando se le menciona esto a alguien, luego piensa en lo económico, luego piensa en el dinero, y como a muchos de nosotros nos cuesta esa área, dice, ya va a empezar a hablar otra vez de esto. Ya va a empezar a pedir, van a decir. No. Mire, le voy a explicar algo acá. La palabra, cuando nosotros presentamos ofrendas delante del Señor, quiero recordarle que usted, su vida misma, su caminar es una ofrenda delante del Señor. La manera como nosotros actuamos, la manera de cómo nosotros nos conducimos es una ofrenda delante del Señor. Yo no sé qué tipo de ofrenda le has entregado al Señor últimamente. Yo no sé qué tipo de ofrenda el Señor ha aceptado, pero quiero recordarle que dice la Biblia que en el ejemplo que nos pone, cuando Caín y Abel presentaron su ofrenda, el Señor se agradó de una ofrenda. Él se agradó de una ofrenda y la otra no muchito le agradó. Ahora la pregunta para nosotros es, ¿qué tipo de ofrenda nosotros como sumos sacerdotes, como sacerdotes delante de la presencia del Señor, qué tipo de ofrenda nosotros hemos estado presentándole al Señor en este tiempo? Porque mire, yo le voy a decir algo, cuando, no sé si se recuerda, cuando nosotros nos reuníamos acá en el templo y gloria a Dios y cuando se llenaba la casa y ya no había dónde poner a las personas y todos los servidores corriendo de un lado para otro y poniendo más sillas y levantando a los que ya estaban ya hace tiempo para llenar, para los que estaban viniendo, ¿verdad? ¿Se recuerda? Déjeme decirle, vamos a poder hacerlo nuevamente si el Señor lo permite. Pero cuando estábamos acá y adorábamos y todo, qué alegre, qué bonito. Pero era más fácil poder estar acá y adorar y que pastor y pastora acá y gloria a Dios y todos los hermanos y aleluya. Qué alegre, qué bonito. Pero yo te quiero preguntar, ¿qué tipo de ofrenda estamos presentando hoy? ¿Qué tipo de ofrenda estamos presentando delante del Señor ahora en este tiempo que no hemos estado acá? Yo no sé, pero yo me atrevería a decir de que muchos o algunos hasta han considerado volverse. Algunos tal vez hasta han considerado ya volverse. En su mente tal vez ha pasado, ya no tienen la comunión. Ya dejaron esa comunión. Ya no presentaste ofrenda. Ya no te presentaste como una ofrenda delante del Señor. Porque ya no vienes al templo, ahora ya no eres una ofrenda. Déjame decirte, nuestro caminar, nuestra vida misma es una ofrenda delante del Señor. Nuestra vida, lo que el Señor ha hecho con nosotros, la bendición que el Señor nos ha dado. Nosotros mismos somos una ofrenda delante de Él. ¿Qué tipo de ofrenda nosotros estamos dando ahora al Señor? Mire, cuando nosotros adoramos, cuando nosotros estamos delante de la presencia del Señor y usted empieza a entonar una alabanza, usted empieza a cantar y empieza a adorar aquella alabanza que tanto le gusta y usted la empieza a entonar y empieza a adorar al Señor, esa es una ofrenda que usted está presentando delante de Él. Es una ofrenda que usted está dando delante de la presencia del Señor. Y ahora yo te pregunto, iglesia amada del Señor, ¿cuánto tiempo haces que ya no le presentas un sacrificio de alabanza de tus labios, que salga una ofrenda de agradecimiento para el Rey? ¿Cuánto tiempo hace que ya no adoras? ¿Cuánto tiempo hace que ya no alabas? Hoy el Señor está demandando a nuestra vida. Alaba al Señor porque Él ha sido fiel. Alaba al Señor porque Él ha permanecido fiel a su palabra. Él no ha cambiado, Él ha sido fiel. Y nosotros podemos hoy alabar y adorar su nombre.
No te detenga, mire que la situación, lo que está pasando, no detenga esa ofrenda que tú le puedas presentar al Señor. Porque nosotros como sacerdotes hemos sido constituidos. Hemos sido llamados, hemos sido capacitados para presentar ofrendas delante del Señor. Y aquí te puedo hablar también de nuestro caminar, te puedo hablar de nuestra alabanza, pero también dice la Biblia, honra al Señor con tus bienes, honra al Señor con las bendiciones que el Señor te da. Si se te ha olvidado que tienes que honrar al Señor, hoy el Señor te está recordando que por medio del sacrificio en la cruz del Calvario has sido constituido sacerdote para el Rey y por lo tanto tienes que dar de las bendiciones que el Señor te da. Porque miren lo que dice este versículo. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Amén. Por eso el Señor nos ha llamado. Por eso el Señor nos ha puesto ese sello precioso del Espíritu Santo, de que si a nosotros el Señor nos llamó y nos constituyó sacerdotes, hijos de Él, para gloria de su nombre, nosotros hemos sido llamados, pero dice la Biblia, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Así como el Señor se ofreció en la cruz del Calvario, Él derramó su sangre en la cruz por nosotros. Nosotros mismos también, dice la Biblia, es necesario que tengamos algo que ofrecer, algo que dar, algo que presentar delante de su presencia. En el Antiguo Testamento, cuando nosotros vemos la palabra, se hacían muchos sacrificios, se hacían ofrendas, y esa era una figura, era una sombra. Mire lo que dice acá siempre en el versículo número 5. Dice la Biblia, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, hablando de los sacerdotes. Tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo, pues dice él, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Todo lo que hacía el pueblo de Israel cuando el Señor les estableció que ellos tenían que hacer un tipo de sacrificio, cuando ellos pecaban delante de la presencia de Él, dice la Biblia que todo lo que hacían era una sombra de lo que había en la eternidad, así como le fue mostrado a Moisés. A él le dijeron, sube y te vamos a mostrar el tabernáculo, te vamos a mostrar todo lo que hay. Y así como lo vistes, así lo vas a hacer. Y por eso a Moisés le fue dado que él hiciera el tabernáculo y todo lo que había dentro del tabernáculo conforme a lo que había visto, conforme a lo que le habían enseñado. Entonces, si nosotros estamos viendo que todo lo que pasaba en el antiguo pacto era una sombra de lo que ahora está sucediendo. Cuando nosotros vemos la Pascua era figura del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. La Pascua es la figura de lo que el Señor Jesús iba a hacer, de que Él iba a ser entregado y que Él iba a derramar su sangre para que cuando llegara el espíritu de muerte no entrara a esa casa. Por eso la palabra menciona que cuando Juan el Bautista vio a Jesús, él lo ve de lejos y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Juan le fue revelado que Jesucristo era el Cordero de Dios, que Él era el que iba a ser sacrificado por nosotros, que Jesucristo era el Cordero, que Él era el Cordero el cual iba a ser llevado al sacrificio. Y que por medio de esa sangre preciosa nosotros tendríamos muchos beneficios. Nosotros tendríamos muchas bendiciones ahora en este nuevo pacto. Le recuerdo, iglesia amada, que nosotros ahora estamos viviendo en un nuevo pacto. Un pacto de gracia, un pacto de misericordia, en el cual ahora nosotros no tenemos que presentar un animalito, no tenemos que presentar, sino que nuestra vida misma, nosotros nos podemos presentar delante de Él para poder honrarlo.
con lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces, viendo qué era lo que pasaba en el libro de Levítico, ahí menciona en el capítulo número 4, mire lo que dice acá, porque habían ofrendas, ofrendas por el pecado, habían ofrendas de paz, habían diferentes tipos de ofrendas, pero la ofrenda por el pecado, lo que nosotros estamos viendo ahora con respecto, hablando siempre de sacrificio, dice, habla a los hijos de Israel en Levítico capítulo 4, versículo 2, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no han de hacer, e hiciere alguna de ellas, el sacerdote ungido pecare, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para la expiación. Eso era lo que pasaba, eso era lo que hacían. Y dice, versículo número 4, traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Entonces, eso era lo que hacían cuando era llevada la víctima, el animalito, para poder ser sacrificado. Eso era lo que hacían, ponían la mano en la cabeza del animalito, lo degollaban y esa sangre era rociada en el propiciatorio y en todo alrededor del altar era rociada esa sangre. Entonces, esa era la figura que Jesucristo, era lo que Él iba a hacer. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? ¿Por qué le estoy recordando esto, iglesia del Señor? Porque a nosotros no se nos debe olvidar el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Él ha sido fiel, Él ha permanecido fiel. Su gracia ha sido derramada sobre cada uno de nosotros. Y miren lo que dice acá, en Hebreos capítulo 10 y versículo 8, dice la Biblia, hablando siempre con respecto a esto, dice, habiendo dicho, sacrificio y ofrendas y holocaustos, sacrificios por el pecado no has querido. Todo lo que se hacía, todo lo que ellos hacían cuando llevaban un animalito para poder sacrificarlo, dice ahora, sacrificios y ofrendas, holocaustos por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido. Todo eso que se hacía, llegó el momento en el cual era desagradable delante del Señor. Ya no complacía al Señor. ¿Sabe qué era lo que pasaba? Que muchas veces los del pueblo, los que habían reconocido al Señor, ellos ya como sabían que si pecaban, ya solo agarraban al animalito y ya sabían. Él a pecar iba ya con la ovejita aquí bajo la mano, ¿va? Él ya sabía que iba a pecar y ya llevaba su sacrificio ahí. Ya con eso ahí está. Ahí está ya, media vez, ¿a dónde vas? A pecar? Y porque ya sabía, ya llevaba la ovejita ahí en la mano, ¿va? Ya iba listo con su sacrificio. Entonces al Señor ya le desagradó. Todo ya pecaba y el sacrificio, pecaba y el sacrificio. Entonces dice, por eso es lo que menciona acá en Hebreos capítulo 10, versículo 8. Pero, ¿qué es lo que sucede? Ahora traigámoslo a nosotros acá. De la manera de cómo nosotros nos presentamos delante del Señor. El Señor ha sido fiel con nosotros. El Señor nos ha bendecido de muchas maneras. Si ahora en este tiempo nosotros nos hemos alejado del Señor, si nosotros nos hemos apartado del Señor, si hemos cometido pecado delante de la presencia del Señor, hoy es un tiempo de reconciliación. Es un tiempo de reconciliarnos con Él. Es un tiempo en el cual el Señor nos está llamando. ¿Y sabe por qué le recuerdo esto? Porque si el Señor permitió este tiempo, este año de la reconciliación, que nosotros nos acerquemos a Él, es porque el Señor está obrando, porque el Señor está trabajando, porque el Señor nos está dando oportunidad. Mire, ahora con esa situación que se ha dado a nivel mundial, pues ahora ya ni miramos las noticias mucho, ¿verdad? De vez en cuando vemos cómo va el asunto.
Por cierto que no sé exactamente cuál es el número, cómo va la situación hasta hoy, pero si hablamos a nivel mundial, pues hay mucha gente que está muriendo, hay mucha gente que está enferma, incluso personas, familiares, amigos cercanos a nosotros. Yo sé que usted pues ha sabido de amigos, de hermanos que se han enfermado, que han estado muy enfermos y pues algunos, gracias a Dios, pues han logrado salir. Pero viendo todo esto que está pasando a nivel mundial, es como lo que yo le mencionaba con respecto al sacrificio. Ya el mundo como que peca deliberadamente y no se recuerdan que está pisoteando la sangre de Jesucristo. No se recuerda que la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario es la bendición que tenemos nosotros para poder tener vida eterna. Iglesia amada del Señor, yo te quiero recordar, necesitamos saber y entender que nosotros somos pueblo. Necesitamos saber que nosotros hemos sido llamados delante de la presencia del Señor. Yo te quiero decir en este momento, iglesia del Señor, ahí estás en tu casita con tu familia. Yo te quiero decir, no eres igual. No eres igual. El Señor nos llamó, el Señor nos marcó, el Señor nos selló con su sangre preciosa. Ya no podemos ser igual. Si te habías apartado, habías fallado, vuélvete al Señor, regresa nuevamente. El Señor ha sido fiel. Él ha abierto un tiempo de misericordia y de reconciliación. Miren lo que dice acá, yo le quiero leer en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Ya para ir concluyendo, dice la Biblia: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Ahí tenemos el ejemplo. Ese es el ejemplo que nosotros debemos de seguir. Iglesia amada, si nosotros hemos fallado, humillémonos delante del Señor. Humillémonos delante de Él. Nuevamente hoy el Señor te está llamando. Si habías considerado apartarte del Señor, vuélvete nuevamente. Regresa otra vez. Empieza a buscar al Señor así como lo hacías al principio. Vuelve a los brazos del Señor. El Señor Jesús a nosotros nos ha predestinado. El Señor a nosotros nos ha llamado. Y quisiera leerte una cita más. En Hebreos capítulo 10, el libro de Hebreos capítulo 10 y versículo 14. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Cuando nosotros vemos esa palabra de esa ofrenda, por eso muchos dicen la pregunta que nos hace: ¿cuál es mayor? La ofrenda. La ofrenda es mayor. Por medio de esa ofrenda que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, nosotros alcanzamos misericordia. Y dice la Biblia, ese versículo a mí me llama mucho la atención y me bendice tanto, porque dice que Él a nosotros nos hizo perfectos. Pero Él nos hizo perfectos para siempre. Y nosotros cuando vemos nuestra condición sabemos de que nosotros fallamos constantemente. Nosotros sabemos que fallamos todos los días. Pero la Biblia dice que Él, por medio de su sangre preciosa, mire, ahí está el misterio de esa bendición que el Señor nos ha dado. Que esa sangre preciosa nos hizo perfectos para siempre. Él no cubre el pecado como lo hacía antes en el antiguo pacto. Dice la Biblia: ahora el Señor, por medio de su sangre preciosa, te hizo perfecto para siempre. Necesitamos nosotros poder reconocer
de que en su gracia y en su misericordia nosotros hemos alcanzado esa bendición. Iglesia amada del Señor, el sacrificio del nuevo pacto, la sangre preciosa del Señor Jesús derramada en nuestra vida para nosotros, para cada uno de nosotros en sacrificio, para cada uno de nosotros hoy es una gran bendición, es un regalo que el Señor nos ha dado. Quiero concluir Hebreos capítulo 9 y versículo 28. Mire lo que dice la palabra. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Y con esa cita yo quiero concluir, pero quiero que tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, que Jesucristo pronto viene, que Él viene nuevamente por su amada, Él viene por su iglesia. Este mismo versículo, en otra versión dice, así también Cristo murió en sacrificio una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Y algo acá dice, Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Yo no sé cuántos le están esperando. Yo no sé cuántos están esperando la venida del amado, pero si se te había olvidado, hoy el Señor nuevamente te recuerda que ese sacrificio precioso en la cruz del Calvario a nosotros ahora nos da el acceso para poder esperar al amado, para poder esperar su venida. Y Él ha dicho que Él viene y su palabra se cumple. Dice la Biblia que todo esto va a pasar. El cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra no pasará. Espero que el Señor en esta hora haya bendecido tu vida. Que esa palabra llegue a tu vida, a tu corazón. Ahí, si el Señor ha hablado a tu vida en este momento, yo quisiera que ahí donde estás, cierres tus ojos un momentito. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Mi Dios amado, nos presentamos delante de tu presencia, agradeciéndote, Señor, por esa bendición. Agradeciéndote, Señor, por ese regalo, Señor, que tú nos has dado en la cruz del Calvario, por haber derramado tu sangre preciosa, Señor, y darnos libertad del pecado, Señor, hoy en el nombre de Jesús. Te pedimos perdón, Señor, te pedimos que nos santifiques, que nos purifiques. Queremos seguir, queremos caminar, Señor, en tu presencia, queremos avanzar en ti. Te pedimos hoy en el nombre de Jesús, Señor, por tu amada. Hoy oro por tu amada, Señor. Bendice a cada uno de tu pueblo, Señor. Que no importa la situación de lo que está pasando, lo que está viviendo ahora, que seas tú obrando en sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a permanecer, a esperar, Señor, tu palabra, a esperar en tu venida, Señor, y creer, Señor, que tú estás a las puertas y que tú, Señor, harás conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, en esta hora. Te pedimos, Señor, que tú te glorifiques sobre cada uno. Gracias, Padre Santo. Aleluya. Gloria al Señor. Les bendecimos a cada uno por nombre. Les hacemos la cordial invitación a que sigan siempre las transmisiones de Restauración Familiar. Es una palabra que el Señor ha traído por medio de sus siervos y por medio de cada uno de nosotros que nos dan el privilegio también de poder transmitir el mensaje del Señor. El Señor quiere bendecir tu vida. Aleluya, gloria al Señor, que el Señor les bendiga y hasta una próxima. Gloria a Dios.